Bendiciones para todos, paz y bien. El Señor les bendiga. Bueno, hoy he querido hacer una reflexión a la luz de que recién hemos vivido la santa festividad de Nuestra Señora de Lourdes, donde pues sin duda ha habido una protagonista que es Santa Bernardita de Lourdes, esta gran santa de la iglesia, a quien la Virgen pues por allá en los arbores de los años 1800 pues se manifiesta, se aparece allá en la gruta de Lourdes en Francia, donde posteriormente pues se va a construir un bellísimo y maravilloso santuario, las aguas de Lourdes, que tienen tantas promesas de sanación, donde miles y miles a lo largo de pues de más de 100 años han sanado. Eh, Hay un documento increíble, maravilloso, sobre Bernardita de Lourdes, y es su testamento espiritual, poco conocido. Y el motivo de hacer esta reflexión, esta videotransmisión, es precisamente para compartir hoy sobre el testimonio de Bernardita de Lourdes y su relación con el primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Es increíble. Yo mismo me he sorprendido cuando lo he leído, porque debo confesar, desconocía ese testamento de que todos los santos lo tienen, ¿no? El Santo Padre Pío también dejó un testamento espiritual. Recién ahora el Santo Padre Benedicto XVI ha dejado también un testamento espiritual. Es decir, todos los santos a lo largo de la historia de la iglesia han dejado su testamento. Las mismas cartas del apóstol Pablo son su testamento espiritual también. La forma como despide las cartas, las epístolas, son su testamento. O sea, forma parte pues de la tradición milenaria de la iglesia y en la manera en que obra también el Espíritu Santo dentro de la iglesia y nos comunica pues las luces, las revelaciones del Señor. Y debo decir que cuando leía este testamento, este legado testamental de Santa Bernardita, quedé impresionado. Dije, wow, es increíble, y van a ver ustedes ahora cómo calza de una manera tan perfecta con el primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón que revela el Espíritu Santo a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. Justo aquí tengo el tratado, este maravilloso libro. Los que deseen obtenerlo me pueden escribir ahí en la descripción, la cuadrícula de la descripción de este video. Estoy dejando mi dirección de Telegram, donde usted directamente pulsa en esa dirección y puede escribirme, va directamente a Telegram, para que usted pueda recibir este maravilloso libro del Tratado de la Verdadera Devoción en esta edición especial única que comprende el tratado, el secreto y toda la guía monfortiana de consagración. Tanto en Colombia como en otros países, en México también se puede enviar directamente y puede usted entonces recibir esto, además de unos obsequios que se agregan también con la adquisición de este maravilloso libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, en el tratado, San Luis habla del primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Cuando nos hemos consagrado al corazón de la Virgen, o todos aquellos que quieren hacer vocación de consagrarse o preparación para consagrarse al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, San Luis, el Espíritu Santo, enseña que deben ir sucediendo en nuestras vidas o deben ir presentándose a lo largo de nuestras vidas 7 efectos de la consagración. Entonces, el primer efecto para dar paso después a los otros efectos de la consagración. El primer efecto es el conocimiento y desprecio de sí mismo. Miren, lo volveré a repetir. El primer efecto de la consagración que habla el tratado, en el numeral 213, usted si ya tiene el tratado puede ir a abrirlo, ir al numeral 213. Y ahí usted va a encontrar que el Espíritu Santo habla de que este primer efecto es el conocimiento de sí mismo y por tanto desprecio de sí mismo. Esas son exactamente las palabras que usa el Espíritu Santo. Cuando haga lectura
del testamento de Santa Bernardita, yo creo que ustedes también se van a asombrar. Tal vez muchos no lo conocen, algunos sí, otros no. Repito, yo personalmente no lo conocía y me he sorprendido por la manera como calza tan perfecto con lo que el Espíritu Santo dice es el primer efecto de la consagración. Recordemos que Santa Bernardita, dentro de todo lo que fue la manifestación de la Virgen se revela, se manifiesta en la gruta de Lourdes y le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces este misterio de la Inmaculada Concepción, hablando del primer efecto al corazón inmaculado de la Virgen María. Sin más, voy a hacer lectura primero del efecto de la consagración que nos habla el tratado. Recordando, pues para los que lo quieren adquirir, pueden escribirme en el cintillo, como dije, ahí está la descripción. Voy a dejar también, bueno, mi correo es pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com, pero de una manera más directa puede escribirme en el enlace de Telegram, ahí te pulsa ahí y va directamente a mi dirección en Telegram, ahí me puede escribir, o si no también a través de Messenger en el Facebook, también me puede usted escribir, o si no también a través del chat de mensajería de YouTube, donde este video también está siendo reproducido, ahí también me puede escribir. Bueno, voy a dar lectura a este primer efecto, queridos hermanos. Mire qué casualidad. No es casualidad. Justo he abierto el tratado y me ha salido exactamente el primer efecto. Mire, lo acabo de abrir. No es casualidad, ¿no? Deseo de Dios, voluntad del Señor, misterio de Dios, que quiere que profundicemos en este tema. Para vivir o bien asumir la consagración. Porque la mayoría de todos nosotros que estamos hoy aquí presentes nos hemos consagrado, otros están por consagrarse, otros por renovar la consagración, otros por hacerla por primera vez. Pero hay que comprender bien qué significa consagrarse a la Virgen, qué significa vivir realmente la consagración, para que ésta tenga el fruto espiritual prometido. El fruto espiritual prometido por la misma Virgen, que el mismo tratado de San Luis habla de increíbles y maravillosas promesas. Son 5 grandes promesas que hace el Espíritu Santo a quienes se consagren a la Virgen María. A partir del numeral 201 y siguiente, habla del amor de María, de la intercesión de María, de la protección de María, de la provisión de María, de la alimentación de María, como parte de las 5 promesas que hace el Espíritu Santo a quienes se han consagrado a su corazón inmaculado. Pero hay que vivir realmente la consagración para poder recibir estas promesas. Entremos ya. Numeral 213 dice, persuádete, hermano carísimo, de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción, y cuando leamos el legado, nos vamos a preguntar, ¿realmente Bernardita fue fiel a la consagración a la Virgen? Wow, que sí fue fiel, ya ustedes van a ver. Las cuales voy a indicar más adelante. Participarás de los frutos maravillosos que producen el alma. Vieron, hay unos frutos maravillosos que promete la consagración producir en el alma. Pero debemos pasar por los estadios de los efectos. Debemos vivir y estos efectos deben manifestarse en nuestra vida. Deben hacerse presentes en nuestra vida. Y como dije, el primer efecto de la consagración es el conocimiento y desprecio de sí mismo. El segundo es la participación en la fe de María, las seis antorchas, las 6 luminarias de la fe de María. El tercer efecto es la madurez cristiana, a alcanzar la adultez de la mente de Cristo, hacernos adultos en la fe, crecidos en la fe, maduros en la fe. El cuarto efecto es la gran confianza en Dios y en María, el santo abandono en María, en todo momento y circunstancia, la impasibilidad, la longanimidad, por arrojarse totalmente y plegarse totalmente en absoluto abandono y confianza en María. El quinto efecto es la comunicación de María y su Santo Espíritu. Es tal vez uno de los más proféticos, es este efecto, porque este efecto habla pues del gran aviso, del gran Pentecostés que debe venir, ¿verdad?, sobre el mundo, la iglesia y sobre cada uno de nosotros en un tiempo y en un momento de la historia.
Y el sexto efecto es la transformación en María, imagen de Jesucristo, donde María molde Dei, María es el molde de Dios y todo el que se sumerge en ese molde se transforma en otro Cristo igual a Cristo. Y el séptimo, la mayor gloria de Jesucristo, es decir, Jesús da la mayor gloria al Padre por la sumisión y obediencia que él tuvo hacia la Virgen María. Nosotros siguiendo exactamente esos mismos pasos de Jesús. Entonces, estos 7 efectos deben materializarse en nuestra vida. Hoy, en base pues al testimonio y testamento, legado que deja Santa Bernardita, que hemos tenido, repito, recién la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, vamos a hacer un paralelismo, una comparación entre este primer efecto de la consagración y este testimonio de Santa Bernardita. Dice el primer efecto de la consagración: gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo, por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Ya iremos a ver en el testamento de viva letra, de viva expresión, vivo legado testamental que dejó Santa Bernardita, si ella, por la luz del Espíritu Santo, conoció su mal fondo, su corrupción y su incapacidad para todo lo bueno. Ya iremos a ver. Sigue el tratado, dice: si Dios no es su principio como autor de la naturaleza o de la gracia, y a consecuencia de este conocimiento te despreciarás y no pensarás de ti mismo sino con horror. Repito, ya iremos a ver en el testimonio si Bernardita, a consecuencia de este conocimiento interior que recibió producto de que ella estaba viviendo la consagración al corazón inmaculado de la Virgen, se despreció a sí misma y pensó con horror de sí misma. Ya iremos a ver. Prosigue el tratado. Te considerarás como un caracol que todo lo mancha con su baba. Ya iremos a ver si Bernardita se consideró como un caracol que todo lo manchaba con su baba. Sigue el tratado: como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. Ya iremos a ver lo que nos revela y manifiesta de manera inédita, sorprendente, Santa Bernardita en ese testimonio, en ese testamento. En fin, aquí viene el gran antídoto, la gran puerta de salida, la gran salvación para toda esta peste que es la naturaleza caída del hombre, la debilidad, la mugre, ¿no?, que nos corroe por dentro, que es el pecado, la muerte. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad. Ya veremos si ella practicó esa humildad de la Virgen. Ya iremos a ver. Y mediante ella, o sea, mediante la humildad de la Virgen, te despreciarás a ti mismo. Ya iremos a ver si ella se despreció a sí mismo, tomando como modelo la humillación de la Virgen. Y mediante ella te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie. Ya iremos a ver. Y gustará ser menospreciado. Queridos hermanos, queridas hermanas, voy a hacer entonces ahora lectura de este maravilloso, increíble testamento de Santa Bernardita de Soubirous, ¿verdad?, en Francia. Prepare su corazón, cierre sus ojos si quiere, porque pues a la final lo menos importante es que usted me observe a mí, sino que oiga estas palabras y que estas palabras cargadas de Espíritu Santo, de vivo testimonio, de vivo testamento, vibrante verdad, que dejó Santa Bernardita para la Iglesia, para la posteridad y para toda la humanidad, de todos los tiempos. Testimonio de Santa Bernardita de Soubirous, una oración de acción de gracias. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños,
vigilar huertos frutales y ovejas, y por mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús. Te doy las gracias, Dios mío, por el fiscal y por el comisario, y por las duras palabras del padre Pierre Lemel. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso, por los días que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio. Te doy las gracias, Madre, por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez. Te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieses elegido. Porque mi madre haya muerto lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que me colmaste de amargura. Por la Madre Josefa, porque la Madre Josefa anunciase que no sirvo para nada. Te doy las gracias. Por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación. Te doy gracias. Gracias por haber sido como soy, porque la Madre Teresa pudiese decir de mí: jamás le cedáis lo suficiente. Doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir: qué suerte que no soy Bernardita. Agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevarla a la cárcel, porque te vi a ti, Madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían, la gente decía: esa cosa es ella. La Bernardita que la gente miraba como si fuese un animal más exótico. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto. Por mi enfermedad, que arde como el fuego y quema como el humo. Por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío. Y por el alma que me distes, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y por tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste. Te doy las gracias, Jesús. Bernardita de Lourdes. Debo decir que me impresiona que agregar, ¿no? Que complementar a esto. Queda uno como mudo, ¿no? Taciturno, sin palabras. Toca la fibra más honda del corazón. Queridos hermanos,
queridas hermanas, esto es vivir la consagración. Este es un vivo retrato, un vivo ejemplo, tal vez el mejor que hasta ahora he podido conseguir en los anales de la historia de los santos de la Iglesia, de lo que es vivir el primer efecto de la consagración que narra y explica y revela el Espíritu Santo en el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Grignon de Montfort. Este maravilloso libro, increíble libro, que como dije usted puede adquirir escribiéndome al correo, al Messenger, al Telegram. Pudiéramos ir desmenuzando, ¿no?, cada una de estas partes de este increíble testamento, como para tratar de comprender la grandeza de lo que ahí se expresa. Primeramente, Santa Bernardita da gracias por la pobreza, por la necesidad, por la falta. Tú estás consagrada, tú estás consagrado, yo estoy consagrado. Muchos estamos consagrados al Inmaculado Corazón de la Virgen, otros haciendo la preparación para hacerlo por primera vez. Y nos preguntamos, ¿damos gracias a Dios por no tener a veces lo suficiente? Incluso por no tener comida, por no tener cómo pagar las cuentas. Damos gracias a Dios a veces por no tener a veces un peso, un dólar en el bolsillo. Damos gracias a Dios por la austeridad, de verdad, pero lo agradecemos de verdad, así como lo hace Bernardita. Ese es un signo del primer efecto de la consagración. Abrazar la necesidad, la carencia, la escasez, la pobreza como un gran tesoro. ¿Lo hacemos? Es la pregunta, ¿lo hacemos realmente? O al contrario, hay una queja, un lamento y una desesperación. Dice que también da gracias por la persecución que tuvo del fiscal policial, el que fue perseguida, puesta en entredicho, injuriada, calumniada, defenestrada por los gendarmes, la policía, el comisario también. Estamos dispuestos a sufrir la persecución de las autoridades de este mundo por amar y servir a la Virgen, por testificar de la Virgen, por vivir las virtudes de la Virgen. Estamos dispuestos. Acabamos de ver un ejemplo increíble también de Monseñor Álvarez en Nicaragua. Es un vivo ejemplo de lo que es vivir la consagración al Inmaculado Corazón. De todos, por un grupo de personas, es bien conocido que Monseñor Álvarez es un especial consagrado a la Virgen María, devoto de la Virgen María, consagrado de manera muy especial, confiado al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. De hecho, todo lo vivido por él es un vivo retrato también de lo que es realmente ser un verdadero apóstol de la Virgen, sufrir todo ese escarnio, toda esa persecución, toda esa ignominia, esa terrible y aplastante injusticia de las leyes de este mundo, de los poderes de este mundo. Bernardita da gracias. Y allá en el fondo de la mazmorra y de la cárcel donde se encuentra Monseñor Álvarez en Nicaragua, da gracias. Eso es vivir la consagración, hermanos. Ese es el primer efecto. ¿Cuántos años tienes tú consagrado a la Virgen? Yo, todos, a la Virgen. Y damos gracias así. Lo vivimos en ese nivel. Es impresionante. Dice, voy a leerles un artículo incluso sobre este tema de Monseñor Álvarez, que recién escribí, que nos puede iluminar, ¿no? Monseñor Rolando Álvarez ha elegido el camino de los valientes en la fe y de los verdaderos apóstoles del fin de los tiempos, de los cuales Bernardita en este testimonio es un vivo ejemplo también. De la senda de la santa ciencia de la cruz, por la cual han transitado los grandes santos y mártires de la Iglesia.
San Luis María Griñón de Montfort profetizó sobre estos apóstoles que vendrían para estos tiempos, ¿no? Y que la Virgen María levantaría y enviaría en estos tiempos. De hecho, el numeral 55 del Tratado de la Verdadera Devoción profetiza sobre este tipo de apóstoles, como lo fue Bernardita. En su testamento lo vemos, y como lo es hoy Monseñor Rolando Álvarez, preso por la ignominia y la injusticia atroz en Nicaragua. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada. Vea usted el ejemplo de Monseñor Álvarez. Sin asustarse ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, contra la injusticia, como lo hacía él, o como lo ha hecho él. Descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, contra estos regímenes dominados por el demonio. Y con la espada de 2 filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Esto lo dice el Espíritu Santo como una característica de los verdaderos apóstoles de la Virgen en estos tiempos, que viven el primer efecto de la consagración, que enseña el mismo tratado. En efecto, Monseñor Álvarez encarna fielmente el cumplimiento de esta profecía, pues sin apegarse a los privilegios de su digna investidura que ostentaba, ¿no? Como ostenta como obispo, ha podido apelar a las prebendas del poder, a los contactos, influencias, relaciones. Sin embargo, escogió el mismo camino de su maestro, Cristo crucificado. Como Bernardita, también el camino de su maestro, que fue Jesús crucificado, a Jesús y a Jesús crucificado, como dice San Pablo a los Filipenses. Sin asustarse, ha elegido ser un verdadero apóstol de María. Y menos aún, sin inquietarse, ha decidido dar duros golpes contra el demonio y sus secuaces, denunciando la injusticia. El tiempo lo demostrará, que no ha sido una derrota, sino un duro golpe de María Santísima contra Satanás. Ya lo veremos en el tiempo. Esto pasó también con la gran derrota, aparente derrota, que sufre Jesús en la cruz. El mundo lo vio así, pero sabemos que no fue así, porque fue sórbida la muerte en victoria. O sea, la victoria absorbió y venció totalmente al aguijón de la muerte, que era el demonio y la muerte espiritual, porque Jesús abre el cortejo triunfante para llegar al cielo y le quita el aguijón, el poder se lo quita la muerte. Aunque en ese momento, a los ojos de los mismos apóstoles, que por un momento lo vieron como una gran derrota, no lo era. Era un gran triunfo del Señor. Lo que pasa es que este es un triunfo que se vino a entender, ¿verdad?, con el paso del tiempo y la revelación. Lo mismo sucede aquí. Qué vocación tan auténtica, ¿no?, la de Monseñor Álvarez. Un verdadero obispo, ejemplo para sus hermanos de ministerio, que ilumina a toda la iglesia con su testimonio de cruz, y no tan solo con la elocuencia y las prerrogativas que otorga el poder, pues predica el Evangelio no desde el privilegio, sino desde la cruz. Un ejemplo para todos de lo que es vivir el primer efecto de la consagración al Inmaculado Corazón. El sacrificio de Monseñor Álvarez enciende el fuego de la verdadera fe en tiempos de apostasía, cuando más la iglesia lo necesita. Su sufrimiento es luz y antorcha encendida en medio de las diabólicas tinieblas que abrazan este mundo en este tiempo, ¿no? Dios sabe lo que está haciendo y permitiendo. En tal sentido, el profeta de Montfort señala aún más sobre esta clase de apóstoles, aquí en el tratado. Numeral 59. Bernardita, vivo ejemplo de esto, hoy, Monseñor Álvarez. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios
en la pura verdad. Lo acabamos de ver en este testamento de Bernardita, cómo encaja totalmente en esto mismo que caracteriza al Espíritu Santo sobre los verdaderos apóstoles de la Virgen para este tiempo o final de los tiempos, si lo quiere ver así. Dice el tratado que enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Santo Evangelio, y no a los códigos mundanos, y no al pensamiento modernista, progresista, relativista, laicista de este tiempo, revelado totalmente contra Dios. Sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas. Ahí está Monseñor Álvarez, un ejemplo de esto, ¿no? Sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin perdonar ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Como David, que tomó la onda y este otro gigante que le superaba en tamaño, fuerza, poderío, decide enfrentar a Goliat. Como David frente a Goliat. Esta estirpe es la descendencia real de la mujer vestida del sol. Esto que acabamos de ver del testamento de Bernardita, este ejemplo de Monseñor Álvarez en Nicaragua. Esta estirpe es la descendencia real de la mujer vestida del sol, que comportan la gran promesa de aplastar y destruir los imperios del demonio sobre la tierra. Por tanto, son tiempos recios de combate espiritual, sin duda, pero también de redoblada esperanza, hermanos. Así lo prometió María Santísima en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Bueno, estábamos haciendo como un pequeño recuento de este maravilloso testimonio y dentro de lo que sigue dice que también da gracias a la Virgen María, donde solo espera recibir su recompensa en el cielo, dice Bernardita. De hecho, dentro de las distintas apariciones y visitaciones que hizo la Virgen a Bernardita, en una de ellas la Virgen le dice a Bernardita, y esto es el primer efecto de la consagración, que nos quede muy presente, tú y yo que pretendemos decir que ya estamos consagrados y viviendo la consagración a la Virgen. Le dice la Virgen a Bernardita, felicidad en la tierra no me pidas, en el cielo sí. Bueno, en base a esas mismas palabras de la Virgen Bernardita en este testamento, pues le dice, pues te doy gracias, pues solo seré feliz en el cielo. No seré feliz aquí en la tierra. No fui feliz como la mayoría de los hombres que buscan solo la felicidad y la realización terrenal y el éxito, embriagados del éxito, y solo quieren éxito y felicidad terrenal. No, esa felicidad no la tuve, ni el aprecio, ni la consideración, ni la estima, ni el aplauso, ni el reconocimiento de los hombres, ni ser alabada, ni ensalzada, sino pan de congoja, agua de angustia, humillación y ostracismo, señalamiento, injuria, calumnia, persecución, intriga, complot, fue lo que me diste a beber y a comer. Por tanto, mi única alegría posible es el cielo. Solo aspiro al cielo, solo miro al cielo. Y dice que da gracias por los momentos en que la Virgen se le apareció, se manifestó, y también las veces por los que no lo hizo. Es decir, cuando un alma mística experimenta el ver a la Virgen, incluso usted mismo, yo mismo, cuando hemos tenido esos pequeños regalos místicos, esos pequeños caramelos que el cielo nos permite saborear, donde hemos tenido tal vez alguna manifestación de ver, de oír a la Virgen, a Jesús en un sueño de una forma u otra, dejan tanto gozo, es una cosa que deja el alma tan sobrecogida. Es como saborear por un momento el cielo o que nos abra una puertecita y ver un poquito, ¿no?, de lo que es el cielo y se experimenta y después ya no sentirlo, ya no tenerlo. Genera una desolación tremenda, hermanos, una desolación tremenda. Porque después como de haber saboreado, haber visto un poco la visión beatífica y de repente ya no tenerla, en el alma queda una agonía,
una desesperación por querer estar ahí eternamente y ya no estar más aquí. Esa agonía es la misma que experimentó también San Pablo, que fue llevado hasta el tercer cielo, y dice que le revelaron cosas inefables, indescriptibles. No hay palabra humana para poder describir lo que él vio, experimentó y sintió en el tercer cielo. Según de Corintios capítulo 12 habla de esto. Pero también por otro lado va a decir a los colosenses, tesalonicenses, que él ya quisiera irse al cielo, pero que por causa del ministerio de la palabra y de la salvación de las almas aún debe permanecer. Y no sabe qué es mejor, si irse o permanecer. Porque por él ya quisiera estar en el cielo, pero por causa del compromiso y del amor a las almas dice que prefiere quedarse para poder seguir llevando el mensaje. Entonces, en esa dubitación, o sea, imagínense por un momento la agonía de San Pablo. No me quiero imaginar la extrema felicidad cuando Pablo veía el hacha ya acercándose a la cabeza para decapitarlo. No me quiero imaginar la tremenda felicidad y gozo que San Pablo. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! No, nada de eso. Era un gozo saber de que ya iba a partir de este mundo. Y en la medida que el hacha se acercaba más, más feliz estaba San Pablo, porque iba a partir ya de este mundo. Es la locura de los santos. Es la locura de los santos. Porque para un mundo que solo quiere permanecer aquí y disfrutar las glorias de este mundo, pues una actitud de ese tipo es locura, no lo entienden. Claro, no lo entienden ni lo van a entender jamás. Dice que también da gracias por una bofetada recibida, por las burlas y ofensas sufridas, y por aquellos que la llamaron loca, impostora, y que estaba haciendo un negocio, que estaba negociando, aprovechándose como para hacerse rica con esto. Vivimos nosotros la consagración al corazón de María de esta forma. Damos gracias a Dios, tú y yo, de verdad, lo hacemos por las bofetadas que recibimos. Y no hablemos así en este extremo como lo vivió Santa Bernardita, ¿no? Sino en las situaciones que nosotros vivimos, el desprecio de los hijos, del esposo, los familiares, las personas, en el trabajo, las persecuciones que sufrimos de los hombres de este mundo. De verdad damos gracias, pero nos gozamos, de verdad, hermano, tú y yo nos gozamos, de verdad. Pero de verdad, verdad, nos gozamos. Sí, de verdad lo hacemos. Eso es vivir el primer efecto. Gustará ser menospreciado y no menospreciarás a nadie. Ese es el primer efecto. Y es una señal de que realmente la consagración está haciendo mella, está haciendo huella en nosotros y nos está cambiando y nos está transformando. De momento, si esto no sucede, estamos inertes, infértiles en cuanto a la consagración. Inertes e infértiles porque no estamos produciendo el fruto que la consagración debe producir. Y el peligro de esto, hermanos, es que nos puede caer encima la sentencia de Jesús sobre la higuera estéril. ¿Se acuerdan del Evangelio? Donde Jesús, al ver la higuera estéril, no le dio besitos y abrazos, ni le mandó grandes bendiciones, precisamente Jesús, a la higuera estéril, ¿no? Maldijo la higuera estéril para que no diera, y más fuera desarraigada por completo porque no daba fruto. La maldición de la higuera estéril. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el Evangelio? Ese es el peligro de esto, de no vivir la consagración y que nos pasen años y años y años y no vivamos la consagración, no demos fruto, el fruto esperado por Dios, el fruto esperado por Jesús, porque Jesús tiene hambre de comer de los frutos de esa higuera y venir a reposar y descansar bajo la sombra de esa higuera. O sea, tu corazón, mi corazón, tu alma, mi alma, Él venir a comer de los frutos de esa higuera y ser consolado y aliviado y reparado en esa higuera que debe ser tu corazón, mi corazón. Y en ese aposento venir a Jesús a descansar, a apoyarse y sentirse reparado, consolado y amado, amado. Y al contrario, no pasar y ver la higuera y ver que es infértil, no produce fruto, ya ha pasado el tiempo y no produce fruto y Jesús la maldice para que sea ya desarraigada. Ese es el peligro de esto. Este es el peligro.
Eh, bueno, muy bien. Me dicen que me acerco un poco más para que se oiga mejor, pero es que no he querido hoy levantar la voz. Tal vez algunos están acostumbrados, como suelo a veces levantar la voz en otras en grabaciones o presentaciones, ¿no? Dice que también da gracias por la mala ortografía y la pésima memoria y por su ignorancia y por su estupidez. Wow. Damos gracias a Dios por toda nuestra pequeñez, por toda nuestra miseria, por todos nuestros errores, equivocaciones, o somos perfeccionistas, ¿no? Porque el mundo nos impulsa a ser perfeccionistas. Damos gracias, de verdad, damos gracias, sí, lo agradecemos. Cada vez que, como se dice en el mundo, metemos la pata, ¿no? Como se suele decir, cada vez que nos equivocamos y cometemos errores, damos gracias a Dios o somos orgullosos y soberbios que ni siquiera le damos gracias a Dios por habernos equivocado. Cuánta humillación, de verdad, cuánta humillación. Este camino es un camino de humillación, hermanos. El camino de la consagración al corazón de la Virgen es un camino de humillación. Humillar el alma. Una vez hace un tiempo, hace mucho tiempo atrás, escuché a alguien decir que este camino pierde el que no se humille. El que no viva humillado pierde. Pierde. Y es cierto, es así. Este es un camino para vivir humillados hasta el último día de nuestras vidas. Humillados. Leía también en estos días sobre un relato sobre el Santo Padre Pío. Increíble todo lo que sufrió el Padre Pío. Las humillaciones, traiciones, persecuciones, injurias, celadas, intrigas, al extremo de que lo empezaron a grabar en el confesionario para tratar de hallar algo en su contra. Eh, Hasta arzobispos en contra del Padre Pío, prenombrados sacerdotes en contra del Padre Pío, que sin mayor investigación elaboraron este, perniciosos informes en contra del Padre Pío sin mayor prueba, sin haber comprobado y validado o haber indagado, ¿no? De manera más justa y verdadera. Elaboraron informes que enviaban a la Santa Sede presentándolo como una persona eh, ambiciosa, codiciosa, mentirosa, manipuladora. Es increíble todo lo que sufrió el Padre Pío. Vivió la consagración, vivió el primer efecto. Y el Padre Pío no devolvió ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, hueso por hueso, como dice el Antiguo Testamento. No, el Padre Pío puso la otra mejilla para que lo golpearan y lo siguieran golpeando. ¿Vivimos nosotros la consagración al corazón de la Virgen de esta forma? Leímos ya al comienzo lo que dice el primer efecto de la consagración, ¿no? Dice, este es uno de los que tal vez más me impresionó, te doy gracias porque si hubiera existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieras elegido, tú lo hubieses elegido, dice Bernardita en este testamento. Eh, Recuerdo aquí una oportunidad, una mística, no me quiero extender más, no le quiero quitar más tiempo, queridos hermanos, sé que ustedes están ocupados también hoy domingo, pero en una oportunidad leí de una mística lo siguiente, ¿no? Y me impresionó porque ella le preguntaba, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿No? ¿Por qué me elegiste? Y la palabra que el Señor le dio fue increíble, ¿no? El Señor le dice, porque volteé a mirar en la tierra y de todas las criaturas más miserables que existían, la mayor eras tú.
Tú, de todas las criaturas que habían en la tierra, tú eras la más miserable. Por eso puse mi mirada en ti. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si la providencia, la misericordia de la predestinación nos ha elegido para consagrarnos al Inmaculado Corazón, y el mensaje de la consagración llegó a nuestro corazón en algún momento de la historia de nuestras vidas, o está llegando ahora recién para algunas personas, solo es por un motivo: porque en ti y en mí nunca hubo motivo para podernos salvar. Íbamos derechito al infierno. ¿Entiende eso? La consagración toca la puerta de tu corazón y de mi corazón, y está tocando hoy a la puerta del corazón de muchas almas, no porque son buenas, o porque hayan hecho lo bueno, o porque eran merecedoras de ir al cielo, y la Virgen entonces viene a llevárselas porque eran muy buenas para ir al cielo. No, es porque estábamos al borde del infierno, tú y yo, querido hermano, querida hermana. Y por eso la consagración ha venido como ese gran lazo salvador, esa soga del cielo, para salvarnos y arrebatarnos de la condenación de este mundo. No es otro el motivo, es porque tú y yo éramos profundos miserables. Por eso la consagración. Es más, esto que estoy hablando, cuando usted ve la carta del apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el primer capítulo, capítulo 1 o 2, habla sobre esto, donde el apóstol Pablo: miren por ustedes mismos qué vocación tienen, qué profesión tienen, qué privilegios, qué títulos de honoríficos tienen. Obsérvense, véanse a sí mismos, dice, y vean que ustedes no son nada. Y porque Dios escogió a lo más vil y despreciable de este mundo, es decir, tú y yo, Dios escogió a lo más vil y despreciable de este mundo para humillar a lo que se cree lo más exaltado y perfecto, para que todo aquel que se vaya a gloriar solo se gloríe en Cristo Jesús. Y si alguien habrá de gloriarse, solo gloríese en Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, en conclusión, ¿por qué la Virgen o el mensaje de la consagración llegó en un momento dado de nuestra historia? Hace años, ahora, como sea el caso. Porque tú y yo éramos viles y despreciables. Viles y despreciables. Y íbamos derecho al infierno. Y Dios tuvo misericordia. Porque éramos los más miserables de la tierra. No pienses y no creas. Sería un engaño de Satanás, artificio del demonio. Pensar, creer, que la consagración llegó a tu vida porque tú eras bueno, porque tú eras linda, hermosa o hermoso. No, porque tú y yo formábamos parte de los más miserables, que íbamos derecho al infierno. Por eso llegó. Entonces aquí no hay nada de qué jactarse, ni de qué engreírse por habernos consagrado a la Virgen. Al contrario, es un camino de sacrificio y de humillación. Terminaré de nuevo leyendo el efecto de la consagración. El primer efecto, como dice aquí: y a consecuencia de este conocimiento te despreciarás y no pensarás de ti mismo sino con horror. Te considerarás como un caracol que todo lo mancha con su baba. El caracol significa el paganismo, toda la corriente pagana, modernista, relativista, progresista de este tiempo representa la baba del caracol. Como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno. El odio, el rencor, la rabia, la envidia, los deseos de pasar por encima de otros, el deseo de tener lo que otros tienen, la ambición, la codicia, la brujería, la hechicería, todo esto forma parte del veneno del sapo.
y después como una serpiente maligna que solo pretende engañar. La mentira, la hipocresía que está en todos nosotros, porque ese pecado está en todos nosotros. Recordemos que el propio apóstol Pablo dice que lo que no quiero eso hago y lo que no hago eso quiero, y hallo en mí, por un lado, que mi mente se deleita en la ley de Dios, en la ley de Cristo, pero la ley de mis miembros se opone y se resiste a obedecer a Dios. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Entonces démonos cuenta que el propio apóstol Pablo habla de un cuerpo de muerte, de un cuerpo miserable. Y si él, siendo el apóstol, de él mismo dice esto, ¿qué diremos tú y yo? ¿Qué diremos tú y yo, hermano? Si tu corazón es pervertido, y mi corazón es pervertido, lo dice el apóstol, perdón, lo dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 9, si no me falla la memoria, por ahí en el verso 17, dice que no hay cosa perversa y engañosa, no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Tu corazón y mi corazón es perverso y engañoso. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente, hermano. Por eso entonces el efecto de la consagración, te mirarás con horror, te mirarás con horror, y solo podrás escoger el camino de la humillación, recibir afrenta, desprecio, señalamiento, injuria, calumnia, como el medio para poderte salvar, porque eso es lo que dice aquí al final, que el antídoto es ese. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad, y mediante ella te despreciarás a ti mismo, y no despreciarás a nadie, y gustarás, así como da gracias Bernardita en el testamento. Ya vemos que fue dando gracias por todas sus miserias, afrentas, dolores, persecuciones, injusticias que sufrió. Va dando gracias. Bueno, gustarás ser menospreciado. Darás gracias a Dios cada vez que te calumnien, que te injurien, que te desprecien, que te persiguen. Y sobre todo si vienen de los mismos hermanos de la iglesia. Más gloria, más peso de gloria, más mérito, porque el dolor espiritual es mayor, claro, cuando viene incluso de las mismas autoridades, el desprecio, como le pasó al Padre Pío, como le pasó a Bernardita de Lourdes, como le pasó al propio apóstol Pablo con la jerarquía de la época, que eran los judíos. Más peso de gloria, hermano, más bendición. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel estamos? ¿Dónde nos encontramos realmente viviendo la consagración? ¿Está generando frutos realmente o somos una higuera estéril que está amenazada por esta palabra de Jesús de ser desarraigada y maldecida por el propio Señor? Lo dice el Evangelio, esto está en el Evangelio, busque ese pasaje en el Evangelio donde, repito, Jesús maldice la higuera por no dar frutos. Sin embargo, también hay una acción interesantísima, porque el vinicultor le dice, no, no, no la maldigas, deja que yo la abone, yo la, la corte, la pode y la abone para que dé fruto, y de aquí a un año ven y mírala, y si no, bueno, hágase tu voluntad. Ese vinicultor que intercede ante Jesús para impedir que Jesús maldiga la higuera y que se ofrece a abonar la higuera es la Virgen María. Es una figura de la Virgen, del rol de intercesión que hace la Virgen María delante de su hijo. Hijo, no, ya va. No lo condenes al infierno todavía. Déjame que yo vaya a su vida y me presente ante él o ante ella con el mensaje de la consagración a mi inmaculado corazón, y yo le dé a beber pan de congoja y agua de angustia, le dé a beber humillaciones, y le enseñe a vivir las humillaciones desde las ternuras, desde la humildad de mi corazón inmaculado. Déjame, hijo, y así ayudaré a salvar esta alma para ti. Bueno, es exactamente esa imagen del Evangelio, la podemos hoy entender así. Sería una forma de verla, entenderla de esta forma, viendo la intervención de la Virgen María en ese pasaje del Evangelio. Querido hermano, querida hermana, me despido. El Señor te bendiga. Quise hoy compartir pues esta enseñanza. Vamos a orar los unos por los otros. Les pido por favor oración por este servidor, pobre, miserable, débil, torpe. De hecho,
En el pasado yo dije, Señor, si había gente tan preparada en la iglesia, pero muchísimo más preparados que yo, con, con títulos de doctor en teología, una cantidad de cosas. ¿Y por qué me escogiste a mí? Porque eras pobre y miserable, porque habías caído en una tremenda miseria, una de las mayores miserias que puede caer una criatura. Y de hecho tuve una visión donde yo me vi al borde del infierno, me vi al borde del infierno a punto de condenarme, en un sueño que Dios me mostró. Fue tremendo. Y Dios me escoge porque la Virgen intercede por mí, por mi pobreza, por mi miseria. Por eso fui escogido, no porque fuera el más preparado ni el más inteligente, que no lo soy. No lo soy, para nada. Y me escogió la Virgen. Y me escogió la madre porque mi abuelo materno amó a la Virgen durante toda su vida, rezó el rosario durante toda su vida, y porque yo de niño, por parte de mi mamá, había sido consagrado al corazón inmaculado de la Virgen. Por eso fui rescatado de irme al infierno, porque me hubiera ido al infierno, hermanos. Eso era lo que me esperaba, por la forma como estaba ofendiendo a la Virgen María y por la forma como escupía contra la verdad del Señor en la iglesia, recordando que, para los que no saben, que en el pasado yo fui pastor protestante, fui un ex pastor protestante. Y bueno, hace más de 20 años, 22 años, regresé a la iglesia por misericordia de la Santísima Virgen María. Parte de porque he entregado toda mi vida y abandoné toda mi profesión de abogado y me entregué al llamado que me hizo la Santa Madre, ya vivir pues en la pequeñez y en la austeridad, porque pues la forma como antes vivía, la manera como vivo ahora, pues, pero así como Bernardita, gracias, gracias por esa vida que dejé de tanta comodidad y gracias por la vida que ahora tengo. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga. Voy a saludar a todos los hermanitos que han estado presentes en el en vivo. Gracias pues a todos los que han estado, a Máxima Fariña, a Lorena Solano, a Laura Blancas, a María Domínguez, a Rosalba Pedrosa, a Llano Jayo. Dios te bendiga, Rosalba. Sigo orando por ti. A Teresa Márquez, a Margarita Benaz, perdón, aquí se me fue un momento, ya va. Margarita Benaz, Teresa Márquez, Margarita Vázquez, Ana María, eh, seguimos acá, a ver, se me fue un momentico aquí, Ana María, Laura, es que como llegan comentarios nuevos, a Maca, mi querida hermana en Bogotá, Maca, Dios te bendiga por estar hoy presente aquí también, gracias por todos los comentarios, es que aquí hay más personas, a Sonia de Rivera, a Gloria Morenita, a Laura Blanca, a Lucy Alvarado allá en Omaha, en Estados Unidos. Gracias por estar hoy presentes todas. A Gloria Morenita. A ver quién más tengo por acá. Ay, perdón, que se me corren los nombres. A Irma Valentín Rodríguez, también Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Bueno, hay muchos más que aquí se me van, es que se me va corriendo el acá a la doctora Alejandra Regalado, Dios le bendiga también por estar hoy presente. Gracias por todos sus comentarios de apoyo, de bendición. Y bueno, y oremos, ¿verdad? Oremos todos los unos por los otros. A Pascualina Moñelo, allá en Italia, mi querida connacional venezolana que vive allá en Italia. Pascualina, gracias por estar hoy aquí presente. Maca, pues sí, también gracias por tus palabras. Que Dios te bendiga siempre y tu misión que tanto bien le hace a las almas. Gracias por ayudarnos tanto en la formación. Gracias a ti también, Maca. Estuvimos el año pasado en un retiro maravilloso. Estuvimos postrados y adorando al Santísimo Sacramento. Ojalá pudiéramos repetir esa experiencia, Maca. Fue increíble esa experiencia. Gracias a Dios. Buenos queridos hermanitos, me despido ahora sí a Laura Blancas, creo que ya también la mencioné. María Gutiérrez, también por estar presente, Dios les bendiga.
me despido. Me despido porque debo prepararme ya para ir a la Santa Eucaristía. Hoy es domingo. Así que nada, si no ha ido a la misa, prepárese, vaya a la Eucaristía, a adorar y alabar al Señor. Eh, bendiciones para todos. Bye. Por favor, rueguen. Estos días pedí oración por una intención del ministerio de la misión. Por favor, no me abandonen. Estoy a la espera. Por favor, no me abandonen en esa súplica que pedí por la misión, por el apostolado. Por favor, no me abandonen en sus oraciones. Sigan orando, por favor, que yo también oro por todos ustedes. Todos los días en el Santísimo, en mi visita diaria al Santísimo, ahí los presento también. Paz y bien. Bye bye. Bendiciones para todos. Bye bye.